Yo estaba allí, cuando el cielo entero se estremeció. No por temor, sino por justicia. La copa de la maldad de la humanidad había rebosado. La guerra del fin, la caída del impostor, la aparición gloriosa del Hijo, todo había ocurrido tal como el trono lo había anunciado. Y entonces se escuchó mi nombre. Yo fui escogido. Fui llamado por el Altísimo para una tarea que ninguna espada podía cumplir. Me fue entregada una llave y una gran cadena. No era una cadena común. Era un instrumento forjado en obediencia y santidad, imposible de romper por ninguna criatura caída. El momento ha llegado, fue todo lo que el Eterno dijo. Y entendí. No descendí con ejército. No bajé entre cánticos. Fui solo, pero no sin autoridad. Llevaba en mis manos el decreto final para el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, aquel que desde el Edén había mentido, dividido, acusado, el que había levantado imperios contra el pueblo de Dios, el que creyó que podía tomar el trono del Altísimo por la fuerza. Ahora, yo iría a atarlo. Mientras descendía, las memorias de la historia humana pasaban ante mí como relámpagos. La caída de reinos, la sangre de los mártires, los susurros de los profetas, todo apuntaba a este momento. Y vi al mundo temblar, pero no por terremoto. Las naciones se habían derrumbado, y el trono de Cristo había sido establecido. Él reina, su luz iluminó el monte santo, y todo ojo le vio. Pero todavía, el enemigo no había sido destruido. Todavía, su engaño respiraba en las ruinas del caos. Yo debía sellarlo, no destruirlo. Aún no, porque el plan de Dios era más grande que la venganza. Me acerqué al abismo, un lugar sin fondo, un espacio donde el tiempo no avanza y la oscuridad no tiene fin. Allí debía encerrarlo, no para siempre, sino por 1000 años. Un acto de justicia y de advertencia. Yo sabía que ese encierro no sería el fin de la historia, pero sería el inicio del reino. Y así, con cada paso descendiendo, sentía el peso de la eternidad sobre mí. No por miedo, sino por la gloria que estaba por manifestarse. El abismo se abría ante mí como una herida antigua, oscura y viva. No era un pozo cualquiera. Era el mismo que había contenido a los ángeles rebeldes desde los días de la rebelión original. Un lugar donde no hay eco, porque ni la luz se atreve a entrar. Allí debía llevarlo. Vi al enemigo, no con la forma que toman los hombres en sus dibujos. No con cuernos ni tridente, sino con una presencia que alguna vez fue gloriosa, ahora desgarrada por el orgullo. Sus ojos eran fuego negro. Su voz, un susurro que hizo temblar montañas en el pasado. Él me vio, y lo supo. ¿Tú? Murmuró, con esa mezcla de desprecio y temor. Pero ya no podía escapar. El decreto estaba firmado. La autoridad no venía de mí, sino del que está sentado en el trono. Lo sujeté, no con fuerza física, sino con poder celestial. Intentó resistirse, trayendo consigo los ecos de las tentaciones que usó contra los hombres por milenios. Intentó engañarme. Me habló de misericordia, de injusticias, de libertad. Pero ya no había palabras. La cadena se cerró sobre él como una sentencia final. Y con ella, cayó al abismo. Gritó, no de dolor, sino de ira. Porque por primera vez, no pudo controlar la narrativa. Fue reducido, humillado, encerrado. Sellé la entrada con la llave. Una cerradura eterna que solo se abrirá cuando Dios lo permita. No antes. Y mientras me alejaba, el silencio fue absoluto. El acusador ya no estaba. No más susurros en los corazones. No más división entre hermanos. No más corrupción disfrazada de libertad. El reino se había establecido. Y con el enemigo atado, la tierra podía respirar. Pero la historia aún no había terminado. Por primera vez desde el Edén, la humanidad vivió sin el susurro de la serpiente. El Mesías reinaba desde Jerusalén, no en figura espiritual, sino visible, glorioso, con vara de hierro pero corazón de cordero. Las naciones acudían a él. Las guerras cesaron. Las espadas se fundieron en arados. Y la tierra dio fruto como en los días del principio. Los redimidos reinaron con él. Aquellos que fueron perseguidos, asesinados, burlados, ahora se sentaban en tronos. Yo los vi. Su justicia no era altiva, sino llena de compasión. Juzgaban con sabiduría. Gobernaban como sirvientes, no como señores. El león se acostaba junto al cordero, y los niños jugaban junto a serpientes sin temor. Todo el dolor, toda la sangre, toda la historia de tragedias, parecía un recuerdo lejano. Pero no todos se habían rendido. Muchos obedecían por obligación, no por amor. Sin Satanás para tentar, el corazón humano aún revelaba lo que realmente es. Y aunque no podían culpar al diablo, sus decisiones los traicionaban. Pasaban los siglos, y el reino se fortalecía. Pero los profetas ya lo habían dicho. Al final del milenio, el enemigo sería liberado. ¿Y por qué? Porque Dios permitiría que el mal regresara. Porque la fe no se prueba en el confort, sino en la libertad. Y el día estaba llegando. Yo lo sabía. El abismo no sería cerrado para siempre. La prueba final se aproximaba. El día llegó, como estaba escrito. Se abrió el abismo, y lo vi salir, no envejecido, no debilitado. Salió como una sombra que había esperado 1000 años para vengarse. Susurros antiguos regresaron al viento, y con ellos,
La tentación volvió a los corazones. Lo más terrible es que muchos lo siguieron. Naciones enteras, que habían vivido bajo la gloria del reino, se levantaron contra el rey. Gog y Magog fueron los nombres que tomaron. Su número era como la arena del mar, una rebelión final, contra la perfección misma. Y yo los observé marchar, no por ignorancia, sino por elección. Rodearon la ciudad del gran rey, Jerusalén, el trono eterno. Se alzaron banderas de rebelión. Y entonces, el fuego cayó. No hubo batalla, no hubo espada, solo juicio. Desde el cielo descendió fuego eterno que consumió a los enemigos. Y Satanás, el gran engañador, fue arrojado al lago de fuego. No a una prisión temporal, no a un pozo oscuro, sino al destino final, al lugar preparado para él y sus ángeles desde el principio. Allí terminaron sus mentiras, su arrogancia, su guerra contra el cielo, y nunca más se escuchó su nombre en la tierra. El trono blanco apareció, majestuoso, inamovible, eterno. Todos los muertos, grandes y pequeños, se levantaron. Ninguno pudo ocultarse. El cielo y la tierra huyeron de su presencia, porque era el momento del juicio. Los libros fueron abiertos, las obras de cada alma reveladas, y el libro de la vida fue consultado. Yo estuve allí, como testigo, como siervo, como ángel que cumplió su deber. Muchos lloraron, otros clamaron, pero ya no había más tiempo, ya no había más advertencias. Lo que fue, fue, y cada uno recibió conforme a sus caminos. Los que habían confiado en el Cordero entraron a la nueva creación. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, sin muerte, sin llanto, sin dolor, y vi a Dios habitando con los hombres. No más templos, no más intermediarios. Él mismo, entre su pueblo, y su luz era suficiente. Entonces comprendí, todo valió la pena. Desde el inicio de la historia, desde la rebelión en los cielos, desde la cruz, hasta la cadena que me fue dada, todo fue parte de un plan perfecto. Y ahora, con el enemigo destruido, con la humanidad redimida, con la eternidad desplegándose como un amanecer sin fin, solo queda una palabra: santo. Santo es el que reina, y su reino no tendrá fin.